Y esa manipulación sí hay que señalarla, porque es que eso se vuelve, ahí sí es donde se vuelve, por eso es que existe toda esa cocina que mencionamos antes. Parceros, bienvenidos acá a otra buena entrevista, esta vez con el señor Juan Sabat, escritor, filósofo, profesor de filosofía. Mejor dicho, este man tiene muchos estudios, así que antes de comenzar, por favor, Juan Sabat, preséntese para la audiencia de Curse Metal y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia de Curse Metal que siguen a César cada 8 días aquí en este esfuerzo de difundir espacios para el metal. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Cuéntenos un poco sobre su palmarés. Yo lo presenté como escritor, filósofo, pero ¿sí estoy en lo correcto? Sí, relativamente sí. Lo último que estuve haciendo fue haciendo un doctorado en filosofía en Suecia. Entonces sí, ahí está, exacto. Ahora, mi campo de trabajo es semiótica del diseño. Entonces también tengo mucho de diseñador industrial, pero trabajándolo desde el enfoque filosófico principalmente. Y de escritor, pues sí, se hace el esfuerzo, pues ese es un título bastante difícil de conseguir en mayúscula, pero ya son varios años que se viene escribiendo y precisamente en temáticas como las que usted mencionaba hace un momento en su sección, precisamente de eso es de lo que he venido escribiendo hace 20 años y que fue lo que hizo que me decidiera sacar el libro, un libro que escribí para los que no sepan, que se llama Bienvenidos al Sabbath, precisamente son reflexiones en torno al underground. Y ahorita que usted hablaba, me parecía muy curioso eso, porque son como las mismas ideas y es como si el tiempo no hubiese cambiado. Porque hace 20 años, imagínense, han pasado 20 años y casi que las principales temáticas que usted ha mencionado ya se hablaban. Entonces uno lee el libro y, por ejemplo, se encuentra con esa idea de que el metal está viejo ya y es un asunto de viejos. Y estoy hablando hace 20 años. O sea, viene envejeciéndose, o sea, principio de siglo. Y eso es algo que la gente no asume o que muchos se les olvida y piensan que esto es un asunto de adolescentes o que se le debe llegar a los adolescentes. No, hace tiempo que eso viene envejeciendo y ha envejecido con esa legión y me parece normal y natural y no veo que sea negativo. Y es natural que no le guste pues a los más jóvenes porque siempre ha habido ese conflicto, eso es histórico, entre las juventudes y los viejos, que ya las personas que están envejeciendo. Y lo otro que me pareció muy coincidente es todo ese tema que en el libro yo le llamo farándula, que es esa postura de creerse el noruego. Yo tengo una anécdota en la que hace 20 años nuevamente, o sea, a principio de siglo, en la que muchos no habrán nacido seguramente de los que están escuchando este programa, en la que aparece un grupo de personas, no voy a dar nombres propios, que quieren formar una banda de black metal. Y entonces tienen la idea hoy y mañana, al otro día, ya se creen noruegos y ya se van por debajeando a todo el mundo y ya se van creyéndose pues que son los dictadores del metal. Y ese tipo de posturas totalmente falsas y erróneas es lo que se critica. Las personas que tienden a por debajear a los demás de esa manera, sin tener un pasado, sin tener un recorrido, un conocimiento, curiosamente son los que más critican. Y entonces lo que uno ve en redes, yo no sigo mucho las redes por eso, eh, es eso, es que los que más critican de manera infundada y de manera impositiva, resultan ser los más faranduleros y los menos conocedores de un género o los menos apasionados. En la medida en que uno sea apasionado y conocedor de un género, uno no tiene una actitud excluyente, sino por el contrario, trata es de generar una formación de audiencias para que el género
aumente y crezca. De eso habla mucho el libro, Bienvenidos al Sabbath. Entonces, aunque es muy crítico de esos consumos faranduleros, intenta promover la idea de que el underground no es una posición en la que se quiera estar, que es la que asumen estos faranduleros, estos falsos. Entonces dicen que hay que venderle el CD o el cassette solo a los 5 amigos y nadie más porque si no se caspea, y una posición que es completamente absurda y contradictoria, como usted bien lo señaló. Entonces me pareció que ya le pegó a varias coincidencias en general del libro. Uy, hermano, me alegra resto eso, pero hay algo que le quiero como entrar así al choque que me parece muy interesante y es que lastimosamente la escena del metal en América Latina, hablo de América Latina, no conozco la escena de otros lados, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos, desde que estoy, no conozco la escena porque no hablo bien el idioma. Entonces tengo como una leve visión ahí básica de la vaina, pero no estoy sumergido como lo estuve en Colombia. Siento que usted de pronto al ser filósofo me puede responder esta pregunta, porque muchas veces los metaleros se vuelven como tan, no sé cómo decirlo, como tan fanáticos, como tan es que ni siquiera son radicales, sino que se vuelven como muy fanáticos y quieren que todo el mundo vea y sienta el metal de la misma manera en la que ellos lo sienten, y se inventan como mentalmente una cantidad de mandamientos, y leyes, y compromisos que no están escritos en ninguna parte, hermano. Yo no sé si usted habla de eso en su libro. Sí, claro, es lo que acabo de decir, criticando ese tipo de farándulas y de posturas eh, infundadas o que no tienen un respaldo sensible ni comprometido con el metal. Básicamente el libro se podría decir que es como una especie de formación de públicos, donde se intenta que haya más respeto por el metal y que haya una aproximación más natural y verdadera, no farandulera y no queriéndose lucir como el que tiene la última palabra. O incluso hay una lectura muy chévere al comienzo donde se intenta definir qué es radical, que esas de hace 20 años precisamente es uno de los primeros escritos que se hizo. Y justamente lo que intenta develar ese ensayo sobre qué consiste ser radical es una crítica a las personas que eh, quieren pasar por encima de los demás, o sea, que hacen todo lo que usted mencionó en la primera parte y que yo acabé de señalar. Y en cambio se dice que radical es aquella persona que realmente está comprometida sin el deseo de pasar por encima de nadie, por ejemplo. Entonces sí se habla de eso. Ahora, para responder su pregunta, que es por qué pasan esos fenómenos hoy en día, pues primero, ya dije, faranduleros han habido siempre, aparecidos han habido siempre, gente que se mete al metal de manera por conseguir notoriedad, porque está de moda, porque sufren de soledad y entonces quieren ser más gregarios, entonces quieren estar con grupos de amigos o porque simplemente quieren llamar la atención, que es lo que llaman hoy, lo aprendí de mi hijo, no sabía, troll, todo ese concepto de troll, entonces el que quiere generar, o hater y troll, que eso es producto de lo que hay ahora, que antes existían de otras maneras, como lo expliqué, o sea, de gente aparecida que simplemente alienada o con falsa conciencia y quieren simplemente por creerse noruegos y lucir malos, sin tener un pasado que los respalde, sin tener una pasión que los respalde, un verdadero sentimiento con la música, o sea, que se ponga lo musical primero, llegan pues a pasar por encima de los demás. Eso ha estado siempre. Ahora, hoy en día se ha agravado mucho más por culpa de las redes. Y entonces, por eso es que yo hablo, y eso es un poquito una réplica ahí a lo que venías diciendo, que del metal no se puede hablar hoy en día de movimiento como quizá se hablaba en los 80s y antes, sino que es preferible, y eso lo planteo en alguna parte del libro también, hablar de escena, y sobre todo en el sentido de escena, como yo lo planteo en el libro, que es una escena de un escenario, donde cualquiera se puede subir y actuar y hacer la payasada que quiera, pero no de manera coordinada. O sea, es un escenario, es una escena donde actúan las personas de distintos modos y de manera libre, porque estamos en esta época donde todo el mundo hace lo que se le da la gana. Y como dijo Humberto Eco, pues las redes sociales le abrieron la voz a todo el mundo de una manera libre. Antes, si usted quería ser difundido, pues tenía que
tener ciertas situaciones que lo permitieran hacer, no era fácil tener difusión. Hoy en día es mucho más fácil y eso tiene pros y contras, porque cualquier persona puede empezar a decir lo que le parezca. Entonces, por eso se habla de escena y no de movimiento. Movimiento es cuando más o menos hay un acuerdo y hay algo común. Eso lo planteo mucho en el libro también, está bastante explicado ahí sí en los ensayos más actuales, porque el libro pues tiene ensayos que van desde los que se escribieron hace 20 años hasta el 2021, que fue cuando se publicó el libro. Entonces, los ensayos más actuales que hacen esa comparación del 2021 con el 2001 y cómo era la escena en el 2001 y cómo era en el 2021, me permiten verificar que hoy en día, pues más hay que hablar es de escena y no de movimiento, porque no hay nada que nos ate de manera común a la gran masa, a la mayoría. Lo que hay es libres interpretaciones de lo que yo considero que debe ser el metal, que es lo que llama Dina Weinstein la fragmentación. O sea, hay una fragmentación y entonces montarse en el romanticismo de que aquí hay una hermandad y de que aquí hay un movimiento y todos, si somos metaleros es porque hacemos A, B o C. Eso es como complicado hoy en día, donde está más fragmentado que nunca. O sea, el concepto de metal, y a eso le dedico bastante tiempo en el libro, es lo más fragmentado que hay. ¿Sí? Y ahora fíjese una cosa, César, hace 20 años, eso que le causó a usted indignación al comienzo, que lo noté en su reflexión, ya estaba. Eso también me causó indignación a mí y usted lo puede ver. O sea, ver cómo la gente, pues ya le conté la anécdota, gente aparecida que de repente quiere pasar por encima de los demás. A ese grupo, el resto de metaleros que venían eh, de más años, o sea, los que llamaban en ese tiempo vieja guardia, hoy ni dinosaurio nos cabe, os dinosaurios si acaso. Los que venían vieja guardia incluso eh, solían golpearlos a ellos, o sea, si aparecían en un bar, los golpeaban, pero precisamente por esa postura falsa y farandulera de creerse noruegos y creerse superiores a los demás, que por supuesto genera fastidio, incluso lleva a algunas personas a los puños. Uno podría, yo no estoy de acuerdo con la violencia, no hay que, pero hay gente que sí reaccionaba así, de esa manera, contra esas personas, o sea, porque es un tema que se viene dando en el metal y en la música siempre. Eh, yo cuando digo lo del que se llama el Manifiesto Universal de Metamorfosis, que define que lo radical, parte de ser radical pasa por eh, no meterse con nadie en la medida en que no se metan con uno directamente, ¿no? Es decir, demostrar respeto y no caer en esas estupideces que yo dije hace poco que resultan anacrónicas de romper la camiseta o golpear a alguien, que era lo que se hacía antes. Eso ya está totalmente anacrónico. Y no implica eso ser radical, que eso también, o sea, radical tampoco, ahí queda muy claro, tampoco es imponer su idea, más bien todo lo contrario, ese afán de imponer uno una idea, porque es que yo soy radical, entonces usted está usando una camiseta y yo se la rompo, pues eso es solo salvajismo, eso no es ser radical es cuando se tiene claridad de lo que uno es y precisamente no se intenta imponer a los demás. Wow, esto es bien profundo. Hay una cosa que me tiene a mí en duda. Mire que el tema cuando usted habla de movimiento es uno de los temas que a mí personalmente más me han afanado un poco. Yo también, al igual que usted, pues no estoy, de pronto no viví la experiencia de hace 20 años, pero digamos que yo sí tuve en mi cabeza y en la época en la que yo ingresé al metal, tenía en mi cabeza que el metalero era una persona que realmente era como con un nivel de conciencia diferente al estándar común de la sociedad, ¿sí? Como que era ese mechudo que, sí, loco con sus tragos, con sus vicios, pero que de alguna forma tenía un conocimiento tanto de cosas ocultistas, tenía una versión diferente de la religión y por ende la criticaba con esa forma y con esos argumentos, tenía un conocimiento histórico muy amplio y obviamente eso generaba como cierto apoyo. Parce, se cayó el parcero, no sé qué le habrá pasado al hombre, Ahí se ¿qué cayó habrá César. ocurrido, amigos? Yo veo César se acá a Juan cayó. desconectado aquí. Sí, los 2 están bien. Juan, ¿me estás oyendo, Juan? Y vi que se cayó un momentico. Sí, sí, yo, no. Le decía yo que en ese momento, se vislumbraba un movimiento, ¿sí?
usted se reunía en los parches de metal y se hablaba de política, se hablaba de historia, habían datos muy interesantes, ¿cierto? Y como que de alguna u otra forma el metal se había vuelto como una puerta de coger y ver, de ver el mundo, el país, las cosas, ¿cierto? De una manera muy crítica y muy consciente, ¿sí? Pero de un momento a otro entró una parte violenta, que fue muy violenta, porque también la viví, en donde los mascuchos, en medio de sus borracheras y en medio de muchas cosas, intentaban defender algo que yo no entendía, ¿sí? O sea, yo no entendía por qué yo, al ser más joven, tenía una camiseta de Halloween, ¿sí? Y llegaba otro man más viejo, borracho, a gritarme y a putearme y a decirme que sabía quién era Halloween y qué canciones y qué tal. Y yo decía, obviamente en ese momento, pues uno adolescente también es agresivo y uno se pone en el plan como, pues venga, nos damos en la jeta y todo el rollo, ¿cierto? Pero se generó como una pérdida de la identidad del metalero que yo conocí, ¿sí? Y hoy en día hablar de identidad del metalero es un problema, ¿sí? Porque mucha gente coge y le dice a uno, usted, es que el metal es solo música. O hay gente que dice, yo escucho metal, pero no me gusta que me encasillen como metalero. O hay gente que coge y dice, no, es que el heavy metal es una caspa. Y entonces ahí el heavy metal le dicen, es que el blackero es un dogmático, es un cristiano al revés. Entonces como que todo se fracturó de una forma tan absurda que se perdió ese movimiento que era como despertar la conciencia de una cantidad de pelados que pudieran criticar al gobierno con argumentos, criticar a la religión con argumentos, ¿cierto? Y además de eso, desarrollar una personalidad tan libre y tan alejada de todo ese tipo de pensamientos como tan globalizantes, como tan moldeables, que eso ya se perdió porque hasta el mismo metalero se volvió moldeable y es un modelo que es estúpido al día de hoy, a mi concepto. No sé usted qué opine, Juan. Absolutamente. Ahora, el concepto de identidad, precisamente como su nombre lo indica, eso tiene que ver con individualidad, eso tiene que ver con subjetividad. Entonces, cada persona es un universo distinto, es su identidad. Entonces, proclamar o uno, digamos, tener la ilusión de que va a haber una identidad compartida, eso es un absurdo. Cada persona es distinta y no pueden tener la misma identidad. Así se vistan igual. Entonces pueden tener algunos lugares comunes, pero son totalmente distintos porque son mundos distintos. Entonces ahí ya hay una primera falacia. Entonces, lo que decía antes, todo el mundo puede asumir el metal como se le dé la gana porque en su libre albedrío y más ahora que está tan proliferado y tan distorsionado, más con más razón que cualquier persona lo adopta como quiera. Esa crítica, como decía, está muy directamente señalada en el libro, ese análisis muy crítico, tocando esos puntos como usted los toca de manera directa, señalando que esa situación está pasando. Precisamente en relación a lo que mencionas de romper las camisetas, claro, yo lo estaba diciendo es 2021 y también con la perspectiva del 2001. Y si eso está pasando en este siglo, ya en el 2001 decía que era anacrónico. Eso tuvo sentido en los 80 cuando el movimiento era más definido porque la gente más que sí compartían los mismos principios, los mismos valores, la misma pasión, que la música los estaba afectando de manera más directa en toda su ética, o sea, en todo su comportamiento, y por tanto eso los llevaba a incluso tener esa actitud agresiva contra cualquier persona que pudiera distorsionar esa identidad, ahí sí, porque eran más comunes, o esa identidad del movimiento al menos, como movimiento, que se había, y entonces por eso era más comprensible en los 80 o antes. Y además que fue un fenómeno muy que es curioso analizarlo también, fue un fenómeno muy de Latinoamérica, no se daba tanto en otros países, era de acá, por la forma como se apropió el metal y como impactó acá. Además que es difícil generalizar, son anécdotas que se empiezan a formar parte de los mitos de la historia del metal, que si fueron dos, tres, cuatro, cinco, y entonces ya se cree que es que a todo el mundo le rompían las camisetas, y eso tampoco creo que haya sido así. Todo el mundo tiene un momento, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a escuchar música, siempre tenía la sensibilidad de la música, y a los 11 años empecé a escuchar una banda de pop que viene a ser como hoy en día, bueno, no sé cuál, pero en ese tiempo se llamaba New Kids on the Block, que es una especie de banda pop, como una especie de menudo gringo. Y eso era lo que yo escuchaba, porque tenía sensibilidad en la música. Y después fue que un amigo que viajó a Estados Unidos trajo un cassette de Iron Maiden
que estaba recién salido, que era el Somewhere in Time, y claro, cuando yo escucho el Somewhere in Time en un Walkman, pues eso me voló, sobre todo la batería, me voló totalmente la forma de sentir la música. Yo dije, estaba escuchando esta mierda que era New Kids on the Block y ahora escucho música verdadera y ya desde ese momento solo quería escuchar metal. Pero en todo ese proceso de introducción y de amor por el género, pues hubo un momento donde yo no sabía nada de música y, y a mí nadie me rompió la camiseta, ni me pegó, ni nada de eso. O sea, todo el mundo tiene un proceso de aprendizaje y de acercamiento. Entonces las situaciones pudieron ser muy anecdóticas y hay que mirarlas muy puntualmente. La que yo mencioné, por ejemplo, yo la vi, yo fui testigo de cómo en un bar está el grupo noruego de ayer, o sea, porque además súper latinos, pero se sentían ya noruegos, y cómo pues llegan alguien, ellos empiezan a mirar feo a todos los que están en el bar, que esos miran así, ¿no? Como si fueran noruegos, como si fueran racistas, y entonces miran a todo el mundo como si no hubieran nacido, mejor dicho, por eso insisto, como si hubieran nacido en Noruega, siendo más latinos que nadie, y entonces eso es lo que provoca que alguien que miraron feo, pues los golpee. O sea, hay una razón de ser, pero se vuelve algo muy anecdótico. No puede generalizar entonces que todo es así, que es lo que suele pasar. Todo hay que mirarlo con más profundidad. Entonces, dejando eso anecdótico de romper la camiseta y demás, eh, antes la pasión pues era más compartida y era más sentida. Algo que yo desarrollo mucho en el libro es cómo precisamente ese fenómeno de apasionarse de manera sincera, menos mediática, menos farandulera, sino real, no tiene que ver con cuánto lleva usted en el movimiento, sino qué tan ciertamente o qué tan verdaderamente o qué tan sinceramente para usted mismo se está aproximando a un género. O sea, se está aproximando porque y es un género musical, o sea, la música, algo que yo escribo acá es que la música es lo primero que debe dominar. O sea, no la pinta, no mi notoriedad, no decir que yo estoy en un grupo o que toqué en Rock al Parque, sino qué importancia le da a la música. Porque si usted está en un movimiento de música, que lo principal se supone que es la música, y lo que está pasando es que la música es lo menos importante hoy en día, empieza a ser importante otras cosas, pues ahí ya empieza esto a distorsionarse. Entonces el libro hace ese llamado de volver a la música, volver a la música. Hoy cualquiera se pone una camiseta, digo yo, en una parte del libro, pero efectivamente no todo el mundo puede hablar de la camiseta que tiene puesta. Y entonces, ¿qué es lo que plantea el libro? No ir a coger a golpes o ir a humillar, porque eso no, uno no puede estar en una actitud, o sea, eso suena completamente ilógico y además habla muy mal de la persona que quiere imponer al otro o castigar al otro por no ser como uno. Yo lo que planteo en el libro es justo lo contrario. Yo lo que felicito, que es la posición curiosa y que es la que quiero señalarle, César, porque a veces uno se indigna. Los que lean el libro se dan cuenta que yo felicito que el metal se haya pervertido tanto, que yo felicito que el metal se haya degradado tanto. ¿Por qué? Porque eso generó una costra, que yo le llamo la costra farandulera, que tapa a la verdadera gente que en verdad ama el metal por el metal. Entonces lo que hay es una gran costra falsa, que son los que se pelean, que son los que critican, que son los que han montado una gran escena de lo que no es el metal, y solo la gente seria o la gente que de verdad se aproxima al arte por el arte, no por decir yo soy metalero, o no por decir, mire, yo soy más metalero que usted, sino simplemente por razones musicales, está y que vienen a ser menos y que vienen a estar como subterráneos, ahí sí viene el término subterráneo, como ocultos en esa costra farandulera que es donde se jalan las mechas todo el tiempo. Entonces, esa forma es otra manera de verlo. Entonces, y el libro lo que hace es una invitación. Usted si quiere acérquese de esta manera a este género como debe acercarse, que es poniendo la música primero, poniendo la ética del metal primero, no tratando de imponérsele a nadie ni nada. Entonces, por eso es que yo felicito que se haya pervertido tanto, allá que la gente que está creyendo, peleando por una falsa imagen de lo que el metal fue o es, o va a ser o debe ser, y aquellos que simplemente son melómanos comprometidos con la ética del metal, que ese es otro tema que se habla bastante de la ética del metal. Y ahora yo me imagino que usted preguntará qué es la ética del metal.
Eso lo desarrolla el libro bastante, pero una de las cosas tiene que ver con lo que usted mencionó ahorita. O sea, la ética del metal tiene que ver con ese compromiso que usted tiene de, de ser consecuente con lo que escucha. Entonces usted leyó ahorita una letra y dijo, pero qué raro que la banda no es consecuente. Bueno, eso es que no está siendo coherente éticamente, porque la ética es la coherencia entre lo que piensa y entre lo que hace. Entonces, si usted está diciendo unámonos como metalhead, pero después dice, discrimina a todo el mundo, no ayuda a formación de públicos, porque en últimas, otra manera de ver este libro es como un libro de formación de públicos. O sea, la esperanza es que la gente lo lea y diga, ah, el metal no es farándula, ah, el metal es gente tratando de hacer arte, ah, el metal, aquí se habla mucho de industria también, crítica a la industria en el sentido en que usted lo dijo, también hay. Ah, el metal no es lo que me intentan vender. El metal es algo que nace de la base y por el compromiso con el arte, no es algo que es un producto artificioso. Todo eso está acá explicado, entonces termina siendo es como una formación de públicos. Y algo muy importante porque, claro, me interesa acá es formar públicos más, no imponer, y eso está incluso en la contracarátula. La contracarátula ya de entrada se dice que aquí no hay ninguna intención dogmática. Dogmático quiere decir que usted tiene que hacer caso porque está en la Biblia, no, todo lo contrario. Aquí de lo que se trata es de generar reflexiones y que la gente misma haga lo que se le dé la gana porque es libre, ¿sí? Es libre. Entonces, eso es lo que yo tendría que decir con ese tema de la identidad y de cómo el metal falseado es el que está generando esas cocinas chismosas y demás, pero cómo subyace una gente que es seria y que no se mete en esas cosas y deja a la gente vivir y es feliz. Somos felices pues viendo a la gente farandulera jalándose las mechas y nosotros escuchando la música como se debe escuchar, con compromiso y coherencia en todo lo que el metal propuso, en este caso el rock y el metal propuso desde sus orígenes, que obviamente no tiene que ver con todas estas cocinas de chismosas que mucha gente ha dicho que se ha convertido en metal. Uy, parce, usted me abre muchas opiniones. Una opinión que es muy notoria en lo que usted dice, es que de alguna forma usted también en lo que me está narrando en este momento, porque no he leído su libro, siento que también sus reflexiones invitan a la división, ¿cierto? Porque desde su punto de vista usted está dividiendo la costra de los reales. Y ese, yo creo que ese término de dividir y de señalar que uno es y el otro no es, creo que también genera una división bastante tóxica dentro de la escena que se ha venido manteniendo por mucho tiempo. Porque aún así, hoy en día hay muchos metaleros jovencitos que son homosexuales, que se sienten identificados con X o Y cosa, que quieren hablar de Cell, que se quieren apoyar en el metal porque el metal es, al ser tan contracultural, al ser tan enfrentativo, tan contestatario, cogen y dicen, esta es mi música, yo me siento un pedazo de pollo picho, pues el metal me hace sentir bien y me ayuda a tener valor para enfrentarme a que la gente me vea como yo quiero que me vean, un pedazo de pollo picho. Entonces, siento que de todas formas en el libro y lo que usted me cuenta, usted no he leído el libro, por ende de pronto leyéndolo tengo otra interpretación, pero lo que siento en este instante es que también se sigue generando esa división y el metal se ha fragmentado tanto, pero tanto tan abruptamente que hablar de algo que es real y algo que es falso, pues lo único que nos genera siempre es ese yo soy y usted no es, ¿ves? Entonces yo sí creo que Juan, o sea, a mí sí me parece que ya es muy harto para mí hablar de que algo eso no es, ¿sí? Porque llega un momento en el que esa vaina pierde significado y no se avanza como escena, no se avanza como movimiento, no se avanza como música. Por ende, todos esos señalamientos a la hora que sale un disco, de pronto el creador de la parte artística coge y dice como, usted no es digno, pero el otro man lo quiere tener, o de pronto el otro man que es público coge y dice, esa banda tan fea, suena horrible. Entonces genera como esa cantidad de contrariedades. Yo por lo menos, digamos, en lo que yo planteo siempre en este programa, parce, es que ese hecho de estar juzgando a todo el mundo, ese hecho de estar como en el plan de aquí hay, aquí no hay, aquí soy, aquí no soy, eso ya debería estar como mandado a recoger, ¿sí? Hay algo que le rescato mucho en lo que usted me decía a mí ahorita, y es ese tema de que esto es individual, de que esto es algo del arte por el arte, sí, me encanta mucho eso, ¿sí? Pero estamos también en una época del mundo, hermano, en donde perfectamente si hay una organización mínima conjunta, el arte no tiene que ser solamente esclavitud, porque es que ese es el problema del pensamiento
de querer vivir del arte en América Latina, y es que cuando usted quiere vivir en el arte, por el arte en América Latina, significa pobreza, significa que usted no va a tener para pagar la renta, significa que usted no va a tener para comer. Y estamos en una temporada del mundo, parce, en donde perfectamente canales de YouTube, redes sociales, correos, blogs, lanzamientos, podrían darle de comer a la gente del arte por el arte sin necesidad de que entre la industria, porque cuando entra la industria externa, esa industria EMI, esa industria mainstream, y entra al metal, eso creo que sí lo convierte en un metal falso, porque lo vuelves un producto de venta, ¿ves? Y ahí sí creería yo que eso sí podría uno partirlo y decir lo que está fuera del metal, que es el mainstream, que es esa industria, y lo que está adentro del metal. Pero igual vuelvo y caigo yo en esa misma. Es que yo no entiendo por qué tenemos que pensar todos así como Sí, no, no, metaleros no, en no, esto claro, pero dividiendo. claro, por eso dije que no era dogmático, que es una formación de públicos. O sea, la esperanza del libro o la intención del libro es que la gente lo lea y tenga elementos para acercarse a un arte de una manera más transparente. Ahora, que si eso implica señalamientos, pues se señalan situaciones, se señalan lo que se señala la realidad, que lo que yo dije, pues se puede verificar, usted mismo lo mencionó, o sea, Sí, cómo se ha degenerado el género. Eso es un truismo y todo el mundo habla de eso, usted mismo lo ha venido haciendo desde que empezó. Entonces, ese señalamiento sí hay que hacerlo, porque si no se cae en un posmodernismo, pues de que aquí todo estamos bien, y eso se llama alienación. Pero eso es diferente de ir, por eso le decía yo, eso es diferente de ir a golpear a alguien o a señalar a alguien ya de manera individual o con nombres, porque eso sí sería contradictorio. Ahí lo que yo estoy haciendo es señalando lo que alguna vez fue, y el que lo lea, pues se puede tener miles de reacciones. Yo lo digo en la introducción, el que lo lea se puede sentir ofendido, ¿sí? Si lo interpreta mal, o puede tener elementos para la reflexión y la duda y diga, uy, sí, estoy haciendo esto, aquí me están dando elementos para entender este movimiento con mayor profundidad. Y como ya le dije, usted es radical en la medida en que usted es sensato y honesto, y ya. No importa si lleva un año, 2 años, si es gay, o sea, pues no importa nada. O sea, aquí no se está diciendo que tiene que ser así, de hecho se dice lo contrario. Eh, lo que sí es el dar elementos de lo que en mi caso, de manera individual nuevamente, considero debe ser ideal en el momento de escuchar, que le da mucha prioridad a lo que acabo de decir, al arte, o sea, es volver al arte. Hay varios ensayos donde se señala de manera directa y se ataca cómo se cae en cosas periféricas al arte esencial de la música. Entonces, por ejemplo, cómo la gente compra discos, pero no para escucharlos, sino por decir, compré un disco, eso no pasaba antes. Por decirme, yo tengo el disco, pero no lo escuchan. Como el género, por ejemplo, de los discos que parecen CDs. O sea, señalando cosas que en el fondo yo considero son manipulaciones, sobre todo de tipo consumista. Entonces, como la tecnología de los vinilos es una tecnología que pertenecía al pasado, hoy lo que escucha la gente son vinilos que suenan como CDs, porque es la idea falsa de querer tener el vinilo y en realidad es digital, todo digital, la grabación, no es el sonido real del vinilo de antes. Entonces todo se vuelve una falsedad y yo lo que doy elementos es para eliminar esa falsedad, y esa manipulación sí hay que señalarla, porque es que eso se vuelve, ahí sí es donde se vuelve, por eso es que existe toda esa cocina que mencionamos antes, por eso es que la gente cree que ser metalero es ir a atropellar a los demás, cree que ser metalero es vestirse de cierta manera, cree que ser metalero es tratar de imponer una forma de ser, cuando esto viene pues de un concepto de libertad, donde cada quien quiere ser como sea. Hay una parte, por ejemplo, donde yo digo que es muy valioso los metaleros que tienen el cabello largo todavía. Pero entonces no es por decir que todo el mundo tiene que tener el pelo largo, sino porque tener el pelo largo implica un sacrificio en este país. Si usted me pregunta a mí porque es que por más de que se suponga que se ha avanzado, no, la estigmatización sigue rampante. Yo lo vivo a diario, ¿sí? Entonces, tener el pelo largo es, solo tener el pelo largo es ya coherente con la ética del metal, que era resistencia y ser antisistema. Eso lo discutíamos en un diálogo que tuvimos en la valija de fuego. Sí, solo tener el pelo largo ya se vuelve antisistema, porque hay muchos escenarios todavía hoy
a 10 de mayo del 2024 que hacen que a usted lo estigmaticen por tener el pelo largo. A menos Entonces, que nos cosas como esa. maquillemos, Exacto. porque ahí no ¿Cómo? estaríamos a la moda. Sí, a menos que nos maquillemos, porque si nos maquillamos estaríamos a la moda. Sí, ¿cómo así? No entiendo. Lo que pasa es que hoy en día, ¿Una moda? Bueno, no, es que yo no sé mucho de modas, me se está tendrías que explicar premiando la moda. mucho se está premiando mucho a los hombres que se maquillan. Entonces, ve usted los Ah, tipos ya. con la Sí, no, no, barba grande y el cabello superlargo, y sombras sí. y delineador y labial y ¿sí? Entonces, eso también es una cosa que también está sucediendo ahorita, sino que cuando lo dijo usted que decía que era como un tema de choque, de ir en contra, ¿cierto? Hoy en día también le están dando la vuelta a eso y le agregan un poquito de maquillaje y queda Ah, perfectamente a la sí, moda. no, no, es que no, no sé mucho de modas, pero bueno, ya, por eso No, no es cogí algo la que idea. se está viendo en todo lado. Acá yo veo a la gente afuera, aquí. Porque finalmente, ya si hablo a nivel personal, pues obviamente ver tanta falsedad, tanta alienación, tanta consumo falso, cómo la gente cae en trampas de consumo tremendas, pues eso a mí me hastía y yo creo como una burbuja y creo que eso le está pasando, eso forma parte de la fragmentación, porque como todo el mundo asume esto como se le da la gana, pues sí, ya no siente uno lo que usted hablaba, una identidad con otra persona, uno ya no se siente con la capacidad. Yo, por ejemplo, tuve una crisis de identidad a comienzos del 2000, porque como le dije, ahí fue cuando yo sentí que el metal se estaba falseando y una crisis que seguramente le ha pasado a todo el mundo que le gusta el metal, de volver a ser, o sea, a camuflarse en una persona normal, colombiano promedio, no metalero. Eso le ha pasado a muchos, porque dicen, esto está tan caspeado, por ejemplo, pues no quiero dar nombres propios, pero sé que le ha pasado a muchos. Entonces, no, esto está tan caspeado que yo prefiero estar, y de hecho yo lo escucho todavía, gente que me dice, yo soy metalero, pero es que esto está tan caspeado que yo no quiero lucir como metalero, no quiero que me identifiquen como metalero. Eso ya pasaba hace 20 años, que fue cuando yo tuve esa crisis, pero finalmente decidí mantener la identidad así esté otra persona por la simple pasión. Yo hablo de una parte de la identidad que eso emerge, eso es algo interior, no es algo que uno quiera, no es algo que uno quiera proyectar. O sea, es un capítulo que me gusta muchísimo sobre que se llama Una abducción al reino de heavy metal. Yo digo que la identidad no es algo que usted planea, o sea, usted no puede planear su identidad. La identidad, si es planeada, deviene falsa inmediatamente. Los metaleros, si se están dejando el pelo largo, si le dieron ganas de ponerse una camiseta, es porque en verdad sienten eso. O sea, su ética de vida y su vida diaria lo lleva a un fanatismo tal que hace que exteriorice lo que siente. Y entonces eso es lo que pasa en el caso personal. Y entonces eso me hace que sea imposible que yo no quiera exhibir una camiseta, no porque digan que yo soy metalero, sino porque me gusta y yo me siento seguro conmigo mismo con una camiseta puesta porque la banda me gusta. En este caso es una El camiseta de un sello sello y espero que saca bandas muy buenas. en Se llama Pereira. Metal Force Records, saludos allá a la gente de Pereira. Y entonces no es porque es que vean que yo soy metalero. Pues eso pasa en la mayoría, supongo yo, pero no es en el caso personal mío. Y entonces yo no pude pues dejar la pinta heavy o la pinta metalera de un lado, fue por eso. Pero entonces fíjese que es como, depende cómo se vean las cosas. Pero para ir cerrando el tema y quizá hablar de otras cosas del libro, lo que sí está claro es que está ese posmodernismo donde cada quien asume que eso es muy patrocinado por las redes, su forma de vida como quiere y eso hay que respetarlo, porque eso forma parte de la individualidad. O sea, yo estoy feliz teniendo mi burbuja del metal ideal como yo lo concibo, otra persona estará feliz con su burbuja del metal caspeado como lo quiera, o el metal reinterpretado, o el metal, y ellos también señalan, ¿no? Y tienen derecho a hacerlo, ¿no? Usted empezó diciendo cómo los jóvenes señalan, o sea, que ahí usted ve la contradicción, ¿no? Entonces usted señaló de castrosos, los viejos, que no sé qué, pues ahí están haciendo un señalamiento. Entonces eso siempre es mutuo, esa necesidad de señalar siempre se va a dar ahí de manera natural, pero entonces una cosa es plantear ideas y otra cosa es ir ahí y respetar de manera personal a alguien que en su individualidad tiene derecho a hacer como quiera. Yo nunca he ofendido a nadie de manera personal directa, eh,
así sea el más caspa de los caspas desde mi punto de vista. O sea, antes de ser caspa es una persona y uno tiene que respetar a las personas. Entonces, eso es lo que a veces la gente olvida, ¿sí? Si yo puedo ver al más caspa de los caspas, yo no lo voy a coger a puños ni lo voy a decir, porque eso sería incluso ponerse uno al nivel y decir, venga, yo lo adoctrino para, no sé, eso es un tema muy distinto. Hay que separar las relaciones personales y el respeto y todo esto de la formación de públicos y del arte de la música, que es eso, es un arte. Parce, esta conversación nos podría llevar horas y horas y horas y horas y unas tertulias así supremamente largas, Y pero el programa es cortico, parcero. Parce, esta sección se llama Los Acuerdos Malditos porque lo que yo busco es generar una cantidad de acuerdos en donde la vieja escuela y la nueva escuela puedan converger, ¿cierto? Parce, usted desde su punto de vista y toda la experiencia y todo lo que sabe, ¿cuál cree usted que sería un punto o un acuerdo en el cual los nuevos metaleros y los viejos metaleros pudieran tener un momento en el cual se respeten ese punto? pues usted lo dijo en la respuesta, o sea, el respeto, es que por eso le dije, por eso yo terminaba con esa idea de una cosa es ser caspa y otra cosa, que caspa, pues eso depende de quién, o sea, nadie puede decir quién es caspa, ¿sí? O sea, eso es imposible decirlo, precisamente por la individualidad. Lo que hace el libro es dar elementos de reflexión, pero no está diciendo, no está haciendo una lista de quién es caspa o quién no es caspa. Eso sería absurdo y contradictorio con todo lo que he dicho hasta el momento. Pero si usted pone primero la idea del respeto y primero es persona y primero se aprende a relacionar en convivencia en algo tan elemental como es esto, este arte de la música, pues eso es suficiente. Ya ahí no hay que hacer más situaciones. Ahora, pues esa es una idea mía, otra vez vuelve y juega, porque igual todo acto de comunicación es un acto de persuasión, uno no comunica nunca, ¿eh? Entonces, por más que diga, hagan lo que se les dé la gana, de todas maneras, si estoy hablando acá, pues es que eso es connatural a los actos de comunicación, si no, no existirían. Eso es algo que estudia la semiótica. Entonces, pues sí, el mensaje sería eso, ante todo respeto y sigan coherentes con lo que son y con lo que su propia honestidad les diga que deben hacer y ser. Por ejemplo, usted tiene que, o sea, respetar a la persona que decide vivir el metal solo desde el punto de vista farandulero, pues tiene todo el derecho a hacerlo. Ahora, que se va a sentir señalado o que va a encontrar personas que de pronto piensan que no debería hacerse de esa manera, ya verá usted cómo lo asume, pero eso decía, el que lea el libro puede ofenderse y decir, no, este man, no, o puede decir, no, de pronto es por ese lado, voy a tratar de evolucionar, porque todos estamos evolucionando, a eso venimos, todo, el encuentro, por eso de lo que se trata es cómo uno evoluciona, no cómo hace evolucionar a los demás, sino cómo uno mismo evoluciona, cómo uno se hace más coherente con el día a día. Pero a la base pondría eso, el respeto a los demás y más hoy en día donde, como dije, irse pues a los hechos y eso que fue muy mal hecho en el pasado hoy es mucho más anacrónico, o sea, hay formas más inteligentes y más interesantes de evolucionar. Parcero, el respeto entonces es lo que debemos mirar. Cualquier persona que esté vestida de metalero que diga que le gusta el metal, respételo. No lo fastidie, no le diga ni mierda. Si usted piensa que es caspa, pues piénselo usted, pero trágueselo, es suyo, su pensamiento. Si lo exterioriza, ya deja de ser suyo, ya se vuelve del que lo escuche. Entonces ahí ya se vuelve un problema de falta de respeto. Juan, un gusto. Hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hablar con usted. De verdad, a la gente que de pronto quiere saber el libro se llama Bienvenidos al Sabbat. ¿En dónde podemos comprar ese libro en Colombia, viejo Juan? Dígale acá a toda la audiencia que ya hay como 3 personas preguntando en los comentarios. Bacano, César, y bacano porque es la primera entrevista que es un poco interpelante. Yo le comento que a mí me han hecho muchas entrevistas y todas son en cierta forma como alabando el libro, como ajustándose a que... Y a mí me gustan las entrevistas interpelantes. Estaba esperando este tipo de entrevistas. O sea, sí, que no quieren es como... eh, porque a mí me interesa eso, Debatir. confrontar y debatir. Y yo incluso lo digo en el libro, que lo interesante sería debatir. Y fíjese que usted es el primero que en verdad trata de interpelar lo que se ha escrito. Entonces, bacanísimo, bacanísimo, porque
Me parece una actitud mucho más inteligente que esa actitud de alabanza que es la que suele ser muy, muy repetitiva todo el tiempo. El libro va a estar este fin de semana en un evento muy importante que es la convención del Rock Room, que está organizando el hermano del finado Fausto, esa gran pérdida que tuvo el metal. Acá en la fábrica de chocolate, Miguel, con Jaguar Records, está organizando una gran convención de la industria subterránea del metal y allá va a estar vendiéndose el libro en un precio especial para ese evento, como una forma de gancho para que vayan al evento que de por sí va a estar muy bueno. Eh, un precio especial en el stand de Jaguar Records fuera de la feria. Fuera de ese evento, el precio comercial de este libro es 80,000 pesos, incluidos los costos de envío, es decir, el envío es gratis. 80,000 pesos envío gratis a toda Colombia. Entonces, invitados a este evento del RUM, va a haber de todo, van a haber charlas, yo también voy a estar dando una charla, si usted escuchó esta conferencia, este video de César aquí en Kurst, los espero el domingo y podemos seguir debatiendo. A mí me encanta el debate, me encanta que me hagan, que me contradigan, que me interpelen, ya lo dije, que me repliquen. Eso es bacanísimo y felicito de nuevo a César porque es la primera vez que alguien lo hace y eso está muy chévere. Entonces, los espero, los que quieran continuar con el debate. Voy a estar el domingo hablando junto al maestro Carlos Reina, el historiador, precisamente de estas cosas. Curiosamente, vamos a hablar de esto, vamos a hablar Teléfono. Que la de gente lo que quiere hemos su hablado. teléfono para el libro, pa. Teléfono 310-221-7932. Espéreme, pa. 310-221-7932. 7932. Juan Sabat. Se lo estoy poniendo aquí en los comentarios de una vez para que la gente lo tome. Parceros, ahí en los comentarios está el número para con Juan Sabat. Escríbanle, compren el libro. Estos libros tienen una repercusión muy importante en la escena. Les voy a decir por qué. Nosotros como latinoamericanos tenemos un problema muy serio, muy grave. La gran mayoría de libros que se han escrito que hablan alrededor del metal vienen de Europa, de Noruega, de Londres, de Estados Unidos. Son muy pocos los libros que vienen escritos de metaleros latinoamericanos que no se la succionan a los metaleros de afuera, ¿sí? Porque es importante vernos a nosotros mismos. No nos vamos a ver como la chimba, no nos vamos a ver como héroes, porque somos una escena en construcción. Somos una escena que busca héroes latinoamericanos, villanos latinoamericanos, problemas latinoamericanos, soluciones latinoamericanas y todo aterrizado a suelo latinoamericano. Por eso es que este tipo de libros son muy importantes y los invito a que lo compren, lo adquieran y conozcan la historia y la perspectiva de una persona que ha vivido la escena desde Colombia y que se ha dado la vuelta por el mundo metaleando, yendo a festivales, porque lo he visto en el Keep the Truth de Europa, no me acuerdo dónde es, lo he visto en el Wacken, creo que también ha sido al Wacken, o sea, te he visto en muchos festivales, inclusive en el de Francia también. Entonces, este tipo de experiencias son muy, muy valiosas. Yo, Juan, de verdad agradezco muchísimo. Espero volverte a invitar, volver a hacer como un capítulo 2 de esto más adelante, porque creo que sí hay muchas cosas. Yo te voy a pedir un libro también. De hecho, me gustaría tener unos acá y ofrecerlos a la gente, porque acá hay mucho metalero que también de pronto puede interesarse en leer lo que tú Y tienes que aprovechar, contar. voy a ir a Estados Unidos ahora en junio. Ah, bien. Entonces ahí me queda más fácil llevarte algunos, claro que sí. Claro que me quedan muy pocas copias realmente, como te estaba explicando Mejor, venda, venda mucho. fuera de cámaras, el libro se agotó en Colombia, me tocó traer unas pocas copias que quedaban en México y son las que llegaron, que no superan las 40, de las cuales ya están vendidas 20. De Oh, antemano, de la gente que reservó de manera anticipada, está vendida la mitad. Entonces son muy poquitas, entonces seguramente te llevaré unas 3 o algo así, porque de verdad ya no quedan. guárdeme la mía. Cuando venga junio me la trae y Claro, yo se la pago la acá, tuya y de una. claro que sí. Bueno, un gusto, muchas gracias, parcero. Vamos a pasar a la siguiente sección, parceros.